Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que pues estén ya terminando su semanita súper rico y preparándose para las actividades que vienen. Si te das cuenta, en algunas escuelas ya están empezando a partir del día lunes a tener como algunas actividades se le llama de alguna manera están renovando los conocimientos, es decir, es una retroalimentación, esa es la palabra, es una retroalimentación de lo que vieron en el año anterior y lo que están haciendo en este año, ¿no? Nuevo que van a empezar los niños. El día de hoy vamos a hablar precisamente de ellos, ¿no? ¿Cómo es que se da la parte de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que todos los seres humanos tenemos de gestionar nuestras emociones. ¿Qué es eso de gestionar las emociones? Pues bueno, yo puedo estar frente a una situación y esa situación me puede estresar si yo lo determino, o esa situación me puede enojar si yo lo determino, o si quiero, pues también puede no generarme ningún problema. Aquí el tema está en que la inteligencia emocional pues se basa precisamente en eso, en cómo yo permito que factores externos empiecen a determinar mis factores o mis condiciones internas. La inteligencia emocional es, bueno, de qué manera puedo empezar a tranquilizarme, parar, observar, pensar y entonces accionar. Eso es lo que en el ideal debería de ser, ¿no? Con respecto a la inteligencia emocional. En el caso de los niños, pues si te das cuenta, de repente están como peleando porque le quitaron el sacapuntas, o que los niños de repente son tan directos y tan, pues a veces hasta crueles, ¿no? Que de repente le dicen, ay, es que eres gordo, ay, es que estás gorda, ¿no? Tú no juegas porque no tienes cosas de marca. Bueno, cosas que de repente entre niños se van diciendo y que obviamente marca definitivamente su estructura de personalidad. ¿Por qué? Porque hay niños que le dan poder, hay niños que no le dan poder. Ahora que vamos a empezar un regreso a clases, te vas a dar cuenta que, aunque sea de forma virtual, tu hijo o tu hija se va a encontrar con los compañeritos del año pasado. La cuestión y la pregunta acá es, ¿qué quieres que pase con tu hijo o tu hija en este nuevo regreso a clases? Incluso, si tú de alguna manera tú dices, bueno, no voy a meterlo en una escuela particular, voy a esperar y voy a tomar las clases que va a dar, no sé, Televisa, TV Azteca, pues es una decisión personal y obviamente también depende de las condiciones personales en las que nos encontremos. Pero tenemos que ver que en algunas escuelas también se están organizando ya a nivel gubernamental para poder hacer este regreso a clases, este reencuentro con sus alumnos, con las aulas y de manera virtual. ¿Cómo le voy a hacer entonces para que mi hijo, mi hija empiece a tener como mayor resiliencia? ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo, mi hija empiece a tener como mayor capacidad de poder estar en el momento presente en el que se da su clase, pero también que tenga la capacidad de desarrollar las diferentes inteligencias? Ahorita vamos a hablar de inteligencia emocional, en otro tema vamos a hablar de inteligencias múltiples, que es otro tema. En inteligencias múltiples es cómo vamos a estimular que estas personas empiecen a tener como esta habilidad de empezar a destacar en diferentes áreas o ámbitos de su vida cotidiana. Pero bueno, en el tema de la inteligencia emocional vamos a hablar específicamente de, bueno, qué es lo que está pasando con nuestros niños, qué es lo que vemos. Hoy por hoy tú te das cuenta que tus hijos están más tiempo en el televisor que haciendo cosas, ¿no? Y es el momento que tienes para poder empezar a infundirle valores, principios, disciplinarlo, disciplinarla, empezar a mostrarle como cuál es el recorrido, cuál es la forma en que puede empezar a colaborar también en casa. Muchas veces decimos, es que está chiquito, está chiquita, que no haga nada, yo le paso el vaso, que no digan ni la palabra, yo le paso esto. Y entonces vamos mermando su desarrollo, vamos haciendo que no se desarrollen al 100, precisamente porque hay pacientes que han llegado con niños, dicen, bueno, es que mi hijo no habla, ya tiene 4 años y apenas si pronuncia las palabras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver los antecedentes y resulta que son niños que están súper protegidos o sobreprotegidos, que
apenas si señalan una cosa y ya se la dan, apenas si señala otra y ya se la dan, apenas si ven tantito la intención de que quiere una cosa y ya se la dan. Y eso hace que no se estimule la parte del lenguaje en el menor. Entonces, cuestiones como esas son cuestiones en las que nosotros como adultos tenemos mucha injerencia. Y parte de esta, de la educación emocional, de la inteligencia emocional, es aprendida. Es decir, lo que ven que pasa contigo adulto, lo hacen con ellos niños, ¿no? Y entonces de repente, si escuchas sus conversaciones, te vas a dar cuenta de que dialogan desde la misma, con las mismas palabras que tú, que de repente empiezan a hablar más o menos o similarmente a ti. ¿Por qué? Porque están imitándote, ¿no? Entonces, también es importante que si queremos empezar a trabajar el tema de la inteligencia emocional, empecemos con nosotros mismos a ejecutar la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, lo primero que debemos de hacer, el paso número 1, es empezar a enseñarle al niño a que vaya identificando las emociones. En esto nos sirven algunos emojis que tenemos en el celular o en algún otro espacio, pero la carita feliz, la carita triste, la carita de asco. Hay una actividad que se llama Matea. Bueno, Matea son como las emociones principales. El miedo, la angustia, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces, son como las emociones principales con las que nosotros nos vamos a estar encontrando. Esas emociones es importante que se las mostremos a los niños. ¿Cómo? Pues puede ser a través de una caricatura tan básica como Intensamente. Intensamente es una caricatura que ellos mismos van diciendo en qué momento acciona enojo, en qué momento acciona alegría, en qué momento acciona cada una de las figuritas, y eso permite que los niños vayan identificando, bueno, cuál es la emoción que ellos están experimentando, cómo reconocer sus emociones, cómo saber que realmente no es tristeza lo que tengo, sino lo que tengo es enojo hacia que me quitaron mis sacapuntas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que llevarlos a que identifiquen las emociones. ¿Por qué? Porque es importante que ellos le den un nombre, le den un valor, le den un sentido a cada emoción. Es válido que tengan esa emoción, es válido. Solamente que hay que aprender a administrarlo. Es decir, me siento enojado, me siento triste, ok, lloro. Y muchas veces ahí es donde entra mamá, papá, que dice, ¡hey, no llores! Los niños no lloran. No es cierto, los niños también son niños, son hombres, son seres humanos y por lo tanto también lloran, ¿no? Y es importante que los vayamos enseñando a que es válido sus emociones. En el caso también, cuando de repente están haciendo berrinche y mamá, papá están así, ya, deja de hacer berrinche, niño. Y de repente le están como agrediendo porque él está permitiéndose ser, permitiendo explayar su emoción. No con esto te digo, oye, bueno, ve y cómprale lo que él quiera para que no llore. No, está bien que honre su emoción, que sienta la emoción que necesita sentir, que se desahogue. Y ya después que se haya desahogado, dialoga con él y explícale que no puedes por alguna situación, o bueno, explícale la situación del momento, lo que haya llevado a que tengan esa situación. El tema acá es que podamos nosotros permitir que digieran sus emociones, que las demuestren, enseñarles a demostrar su emoción, porque tu mamá, tu papá vas a jugar un rol muy importante, pero también en la escuela los maestros jugamos un rol muy importante. Cuando están en el preescolar, que es la etapa principal, desde mi punto de vista, es como la etapa medular de todo ser humano, el preescolar. Si desde ahí les enseñamos a gestionar las emociones, a reconocerlas, a administrarlas, a manifestarlas y a elaborarlas y trabajarlas, ya la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser personas resilientes, personas que pasen a la primaria súper capaces, súper competentes, súper padre, encontrándose con él mismo, con ella misma, y que el maestro de primaria también refuerce esa parte de empezar a contactar con las emociones y que enseñarles cómo dialogar, ¿no? Cómo puedo llegar a un acuerdo con mi compañero, con mi compañera, no me quiere prestar el sacapuntas, pero hay otro compañerito que sí me presta el sacapuntas, bueno, etcétera, etcétera. El caso está en que si también los maestros en primaria, por ejemplo, o en cualquier otro nivel escolar, ponemos atención a la hora del recreo,
mucha información nos dan los niños en la hora del recreo. ¿Por qué? Porque ahí se dejan ser, porque ahí se explayan. Y muchas veces te vas a encontrar con niños que segregan, con niños que hacen bullying, con niños que son introvertidos, con niños que se pasan de extrovertidos, con niños que están sobreempoderados y que llegan y decrementan o aminoran la situación de otros niños. Tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy hay muchas situaciones que de alguna manera van como teniendo un impacto negativo en nuestros niños, ¿no? Y pues la idea es que empecemos como identificando todas estas situaciones, todas estas condiciones de vida que van mermando la capacidad de cada uno de los niños. Y en esto, bueno, es percibir las emociones que tengo: miedo, angustia, tristeza, tengo a lo mejor el enojo o siento amor, ¿no? Entonces, bueno, voy a identificar mis emociones. De ahí voy a comprender por qué tengo esas emociones. ¿Por qué me enoja que no sé, que Laila abrace a Wendy? ¿Por qué me enoja que mis mejores amigas me dejen de hablar? ¿Por qué me enoja? Y realmente no me enoja, sino que mi enojo está encubriendo mi tristeza de que me están dejando de hablar. Entonces, es cómo puedo entender lo que me está pasando. Por eso es importante que tú puedas dialogar con un niño y que el niño te pueda decir la emoción que está experimentando. Primero tienes que enseñarle cómo se llama cada emoción. Y de ahí ayudarlo a que digiera esa situación. Hay películas que te pueden ayudar. A veces vemos, por ejemplo, esas películas donde vemos a una persona discapacitada y que hay gente que los está apoyando, personas que están en condiciones vulnerables y gente que los está apoyando. Y entonces de repente te vas a dar cuenta porque tu hijo, tu hija empieza a desarrollar una empatía muy padre, que empieza a llorar con las películas porque les mueve, porque van sintiendo. Hay niños que desde pequeños los han encorazado. Encorazado quiere decir que como que les han prohibido que lloren o que experimenten sus emociones. Y lo que hacen es que generan como un tipo, una barrera emocional. Y entonces te das cuenta porque ves una película así súper trágica como la de Milagro del Cielo. No sé si la has visto, es preciosa esa película. Y cualquier niño llora. Pero hay niños que no lloran, o una de dos, porque no le agarraron la onda a la película, o dos, porque no se lo han permitido, porque es algo que tienen bloqueado, porque mamá, papá ha dicho que no deben de llorar. Y créeme que las lágrimas son sanadoras. Entonces, ese es nada más en la emoción, en esta emoción que pueden estar percibiendo, pero también puede ser en diferentes emociones que puedan expresarlo, gritar, saltar, sentir la emoción. Ahora que viene un regreso a clases, es muy importante que se les dé tiempo de convivencia. Los niños de hoy están metidos en un televisor, están metidos en una casa, muy difícilmente salen, y si salen es nada más, no sé, a determinados espacios, pero ya no a todo lo que ellos hacían antes. Ya no hay que el circo, que el cine, que no sé, ir a taekwondo, que ir a natación, que ir a diferentes actividades. Ya en este momento tienen muy pocos espacios de recreación los niños. Y entonces te vas a encontrar también con que también tienen muy pocos espacios para poder estar en contacto con otros niños. Cuando nosotros no estamos en contacto con otros niños, pues obviamente vamos perdiendo esta parte humana. Y fíjate que el efecto que viene para después de la pandemia, vamos a estarla viendo a lo mejor dentro de 2, 3 años, y nos vamos a estar dando cuenta del impacto de este aislamiento emocional y físico. Hay estudios científicos que hablan de que el roce de tu mano o el roce de tu piel con otra piel despierta y activa todas las células nerviosas del cuerpo y te permiten tener mayores anticuerpos, te permiten tener como mayor impacto en toda tu fenomenología, ¿no? Todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu psique, se sienten más amados, etc. Todo esto pues ya no va a poder ser. ¿Por qué? Porque tus hijos en primera van a empezar a tomar clases por línea y entonces se van a estar viendo a lo mejor a través de Zoom, pero bueno,
también podemos hacer algo ahí, porque si los estamos viendo a través de Zoom, hay que ponerles juegos, hay que escucharlos, hay que motivar a que ellos nos estén diciendo cómo vivieron la contingencia, qué es lo que han estado haciendo, cómo la han pasado. Esto es muy importante porque fíjate que cada una de estas situaciones va a estar marcando la historia de esta persona, la historia de estos niños, que a la larga se van a volver seres humanos a la mejor deshumanizados o a la mejor humanizados. Todo depende de la perspectiva y de la forma en que tu mamá, tu papá, tu maestro, maestra, estés llevando a estos peques a que puedan volver a encontrarse y que se vuelvan a encontrar en el camino para que puedan estar creciendo y avanzando. Entonces es muy importante que cuando empieces tus clases en Zoom o cuando empiecen las clases en Zoom, motiva a tu hijo, a tu hija, a que participe en sus clases, a que esté pendiente de sus clases, a que escuche a sus demás compañeritos, a que también exponga también él o ella lo que está viviendo. Y tu maestro, maestra, permíteles, haz dinámicas donde ellos puedan jugar, puedan divertirse, pero también donde puedan compartir lo que vivieron. Hay algo que se llama logoterapia y la logoterapia es el arte de la palabra, cómo la palabra cura. Y entonces si nosotros permitimos que los niños nos hablen de sus pérdidas, porque a lo mejor se murió su perrito, porque a lo mejor perdieron a su abuelo, a su abuela, a su tío, no sé, gente. Hoy en día todos estamos perdiendo muchas cosas, incluso nos podemos estar cambiando de residencia, nos podemos estar cambiando, no sé, de escuela incluso. Entonces hay muchos cambios que vienen y que tenemos que buscar la manera de acomodarlos en ellos. La parte de la inteligencia emocional es reconoce tu emoción, entiende tu emoción, permítete comprender tu emoción. Y a lo mejor en esto, te decía, te puedo apoyar unas películas como para que tú le puedas explicar, ¿sabes qué? Mira, a Bambi le pasó esto porque sus papás, bueno, ya tú le empiezas a explicar lo que está sucediendo y entonces se va a dar cuenta de que a través de Bambi, a través de El Rey León, a través de Dumbo, a través de las películas que tú quieras ponerles, y yo hablo de las antiguitas porque tenían mucho mensaje y mucho contenido, también las de hoy, está la de, hay películas como Kung Fu Panda que tiene muy buenos mensajes también. Entonces, bueno, la idea es que tú veas como las películas que a ti te parezcan como más padres, ¿no? Entonces, es cómo puedo ir estimulando la parte de que mi hijo, mi hija vaya reconociendo sus emociones, las vaya comprendiendo, digiera. Es decir, cuando nosotros enseñamos a los niños a que puedan comprender sus emociones, a que puedan identificar sus emociones, a ponerle un nombre, le dan un sentido y empiezan a interpretar. Y de repente, cuando nosotros empezamos a enseñarles a manejar las emociones, lo que vamos a poder hacer es que los vamos a convertir en personas resilientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de llevarlos de manejar las emociones a utilizarlas. Es decir, comprendo qué emoción tengo. A lo mejor siento, vamos a poner un ejemplo. Resulta que Ana y Paola eran mis mejores amigas, pero un día no le di la mitad de mi torta a Ana y Ana se enojó conmigo. Entonces, Ana deja de hablarme y entonces yo les dejo de hablar. Y de repente ya no quiero ir a la escuela porque pues ya no me hablan mis amigas. Pero no le quiero decir a mamá de que no me hablan mis amigas. Entonces lo que hago es nada más empezarme a aislar, no quiero salir de mi cuarto, no quiero comer, a lo mejor de repente quiero llorar y como quiero llorar y no quiero que se den cuenta, pues a lo mejor me pongo violenta, a lo mejor le grito a mamá, le grito a papá. Entonces sí puedes darte cuenta de cómo es todo el desglose que de repente hay personas que llevan por una situación al niño a consulta, pero hay toda una historia detrás de esa situación. Entonces, cuando yo le enseño a mi hija en este ejemplo, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó con Ana y con tu compañera, pues no es correcto. ¿Por qué no haces las paces con ellas? ¿O cómo te has sentido? ¿Qué es lo que piensas? ¿De verdad estás enojada o qué tienes? No, pues es que no me gusta que no me hablen. Pero ¿y qué pasa si no te hablan? Y entonces empezar como a desmenuzar la situación hasta que tu hija
o en este ejemplo, pues tú le puedas estar mostrando de que lo que pasó es que le está haciendo sentir triste el hecho de no llevarse con ellas, no tanto la media torta, sino el hecho de no estar con ellas. Y entonces identifica la emoción, comprende entonces que, sí, pues es que no es el tema de la media torta y tampoco que me hayan dejado de hablar, sino que me siento triste porque no me estoy llevando con ellas. Y entonces, si me siento triste porque no me estoy llevando con ellas, voy a manejar mi emoción y entonces toda mi tristeza la voy a plasmar en una carta pidiendo perdón o le voy a hacer una manualidad a mis amigas para pedirle disculpas. Y entonces manejo mi emoción, canalizo mi emoción, la desplazo hacia algo y entonces yo puedo empezar a sanar. Y ya voy, le doy las cartas o le doy lo que haya hecho para mis amigas, se lo entrego y pido perdón. Y entonces utilicé mi emoción para crear algo y desarrollar el perdón en la otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la parte medular que tenemos que empezar a desarrollar con nuestros niños. Que ellos aprendan cuáles son las emociones, ya te decía Matea, es importante que vayan viendo cuáles son las emociones, puedes apoyarte de emojis a lo mejor si tú lo deseas, puedes apoyarte de la película y los monitos estos de Intensamente, puedes apoyarte de miles de situaciones, ¿no? Para que también puedan reconocerlo y puedan como comprender por qué pasan esas emociones, puedes ponerlos a ver diferentes tipos de películas donde ellos puedan contactar con su tristeza, con su alegría, con su enojo, con cada una de las emociones, ¿no? También con el amor, etcétera. Cuando nosotros vamos llevándolos a contactar con todas estas emociones, van aprendiendo a reconocerlas en ellos. Oye, ¿y cómo te sentiste después de que viste que tristeza se quedó en el tren en el tren de la alegría, ¿no? ¿Cómo es que viste que tristeza se queda en el otro plano y alegría toma un tren y se quiere ir sola? O cuando sube sola, ¿no? ¿Qué es lo que sientes ahí? Entonces, preguntarle con respecto a las películas que están viendo, cómo se siente y qué es lo que percibe, dónde, en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción. Son cuestiones que de repente, bueno, poco a poco van a ir como ejercitándolas, ¿no? Pero si tú eres maestro o maestra, es importante que empieces a empezar a llevar a los niños precisamente a esta parte de el contactar con sus emociones, el reconocer cómo se sienten, cómo han quedado después de la pandemia, qué han perdido, qué han descubierto, qué tanto han sentido la ausencia de sus compañeritos, qué tanto han extrañado al maestro o a la maestra, qué es lo que más les gustaba de su escuela, qué es lo que menos les gustaba de su escuela y ahora cómo lo perciben. Bueno, muchas preguntas que les va a ayudar a ellos como a poder ir aterrizando y reencontrándose y refocalizando su atención a algo que pues a lo mejor no estaban acostumbrados porque estaban más acostumbrados a ver la televisión o a jugar con sus compañeros, con sus hermanos ahí en su casa o a hacer cosas determinadas, pero ya no estaban acostumbrados a estar frente a una computadora, frente a un celular o una pantalla recibiendo clases. Y entonces ahí sí, mamá, papá, pues te toca una labor pues muy, muy importante, ¿no? O el hermano mayor, no sé, buscar como las estrategias de convivencia y de apoyo entre la familia para que alguien esté socorriendo al niño que está frente a su monitor tratando de entender lo que está diciendo la maestra o el maestro. ¿Es una nueva normalidad? Pues bueno, depende, ¿no? ¿Qué es normalidad para quién y de acuerdo a qué? Entonces, realmente es una realidad que nos toca asumir y que nos toca acomodarnos en ella, ¿no? Y en la medida en que tú te permitas como tener esta apertura al cambio, va a ser más transitoria, va a ser más fácil digerir este cambio y este proceso. Entonces, pues bueno, te invito a que te pongas flojito, flojita, cooperando y también a que vayas trabajando con tus hijos la parte de las emociones, porque vienen muchas situaciones. Incluso yo te invitaría hoy a que lo llevaras o la llevaras a escribir un cuento de él o de ella narrando lo que ha vivido en la pandemia o en la contingencia. A lo mejor no se dieron cuenta de que hay una pandemia, a lo mejor no saben ni qué es pandemia, ¿no?
pero sí se dieron cuenta de que tuvieron que estar mucho tiempo encerrados en casa. Y entonces podrían escribir o dibujar o hacer un cuento de eso y que eso les permita a ellos como transitar este proceso y sobre todo pues elaborarlo, es decir, asimilar la situación y prepararse ya para lo que viene. Vamos a ver en otro tema, en otro momento, vamos a ver las inteligencias múltiples. A partir de la próxima semana yo espero ya estar teniendo como un invitado por semana para que podamos estar viendo diferentes perspectivas y sobre todo personas especialistas en cada una de las áreas, porque vamos a hablar de la bulimia, vamos a hablar de la anorexia, vamos a hablar de trastornos del sueño también, vamos a estar hablando de diferentes temas. Es muy importante, te doy mucho las gracias por estar siguiendo esta página y lo más importante es que te des la oportunidad de ir a la mejor tomando nota y pasándose también a los demás. Así que muchas gracias, gracias a todos los que comparten este video y te invito a que me sigas en Spotify como Botiquín Emocional. GNA es Y, el símbolo de I, pero como en infinito, y la E. Entonces, Botiquín Emocional, GNA. Ahí estoy en Spotify. Hay muchas reflexiones, muchas meditaciones que te pueden ayudar a transitar diferentes estados de ánimo y diferentes situaciones que estás viviendo. Te invito también a que visites mi canal de YouTube, que es Psicoterapeuta Velázquez. Ahí busca Psicoterapeuta Velázquez, busca todos los videos. Tengo como unos 15 videos. Y pues bueno, los que siguen, ¿no? También pues que nos sigas en esta página que es Psicoterapeuta Elena Velázquez, para que podamos estar juntos en todo momento y pues que también podamos ir teniendo como contenido de valor a la mano. Así que muchas gracias, recuerda entrarle, ¿sale? Así que comparte el video, piensa positivo, sé positivo y tendrás resultados positivos. Hasta la próxima.